Nacional Agraria La Molina. Tiene maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es un profesional con vasta experiencia y especializaciones en sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión. Tiene experiencia docente en institutos privados. También tiene experiencia en el campo de nuestra carrera, ¿no? En el área de alimentos, en el área de producción y de laboratorios de diferentes empresas. Él ha laborado en el área de control de calidad en el INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial, y también en La Molina Calidad Total Laboratorios. Ha participado el biólogo Álvaro en programas de intercambio cultural a Nueva Zelanda, a Canadá y Estados Unidos. Y el día de hoy, pues, nos honra con su presencia para vertirnos sobre el tema tan interesante sobre el agua, que el tema es producción y aseguramiento de la calidad de agua envasada. Jóvenes estudiantes, queridos colegas, ¿no? Debemos agradecer la presencia, pues, del biólogo que ha tenido a bien, pues, venir a disertarnos sobre este tema. Queremos agradecer su presencia y darle pase, ¿no? a su ponencia, pero no sin antes, perdón, me olvidé de presentar a la jefa de área de Industrias Alimentarias. No he podido, por hacer coordinación, no he podido verla. Si está presente para que pueda aperturar, dar sus palabras. La magíster Gladys Acuña se encuentra presente. Sí, buenos días a todos. Sí, profesora Carmen, aquí me encuentro. Adelante, ingeniero. Ya. Muy bien. Nuevamente, entonces, enviar mi saludo al ponente, al biólogo Álvaro Álvarez Rosales, quien también ha participado en nuestra semana técnica de años pasados, y le doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Por otro lado, también nuevamente saludar a los estudiantes y en especial a los docentes. Y como dijo el docente Jorge Campos, el día de hoy también recordar con mucho cariño a nuestro jefe por siempre, el magíster Calixto Vargas Vallejo. Que en paz descanse y que Dios le dé el descanso eterno. Nosotros lo recordamos y lo tendremos siempre en nuestro corazón con mucho cariño. Bien, entonces, por otro lado, ya vamos a iniciar esta interesante charla sobre el agua, tratamiento del agua, y justamente mis alumnos de seguridad de bebidas tienen que prestar atención, y para todos en general, lo importante que es la calidad e inocuidad en el líquido elemento. Bien, entonces doy pase ya al ponente. Muchas gracias. Muy buenos días con todos, ¿no? Muchas gracias por las palabras de presentación. Entonces, el tema a tocar a continuación, ¿no? Es producción y aseguramiento de la calidad de agua envasada, ¿no? Entonces, continuamos. Aquí. Chicos, ¿se me escucha? Por favor, ¿me comunican? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Gracias. Ya, entonces, un ratito, siguen ingresando algunos compañeros. Ya. Vemos acá, ¿no? Que la calidad, justamente, ¿no? Es un factor importante, ¿no? En el ámbito de la industria alimentaria, ¿no? No solamente en la industria alimentaria, sino en la propia vida, ¿no? Pero miren, enfocándonos, ¿no? En la parte de alimentos, el término calidad, ¿no? Aumenta la productividad, hace que debido a que los productos que vamos a elaborar, ¿no? Van a ser más reconocidos, ¿no? Más valorados, van a tener una mejor aceptación. Los clientes, por lo tanto, también van a aumentar. Los costos, ¿no? Van a reducir, ¿no? Porque el proceso se hace, ¿no? Automatizado, ¿no? Y a la vez, ¿no? Se reducen, ¿no? En la aparición de errores. Y la trazabilidad, ¿no? Algo muy importante, ¿no? La trazabilidad, ¿no?
aumenta, ¿no? La trazabilidad, ¿no? Es un pilar importante de la calidad, ¿no? Porque así podemos nosotros, ¿no? Hacer un seguimiento, ¿no? Hasta nuestras materias primas, ¿no? Y también, ¿no? Poder, porque recuerden que todo lo trazable, ¿no? Se tiene que registrar, ¿no? En documentación, ¿no? Y así podemos también saber, ¿no? Cómo hemos ido, ¿no? Cambiando a través del tiempo, cuáles han sido nuestros errores, ¿no? En la industria alimentaria a veces de los errores, ¿no? Se aprende bastante, ¿no? Y ya no se vuelve a cometerlos, ¿no? Se vuelve a cometerlos. Entonces miren estos pilares, ¿no? Estos pilares, ¿no? De la calidad, ¿no? La productividad, aumentan los precios, los clientes aumentan, los costos de producción reducen, ¿no? Y la trazabilidad también, ¿no? Va a aumentar, va a aumentar. Agentes de un proceso, ¿no? Acá tenemos nuestro proceso, imagínense, de, ¿no? Elaboración de agua de mesa, ¿no? Envasada. Vamos a tener nuestros proveedores, ¿no? Nos van a brindar, ¿no? Materiales, nos van a brindar información, ¿no? Lo que se conoce como know-how, ¿no? Know-how. Ingresa, ¿no? Al proceso de producción, ¿no? Y tenemos, ¿no? Salidas que van a ser destinadas a los clientes, ¿no? Entre los cuales, ¿no? Están los productos, nuestra agua envasada en diversas presentaciones, ¿no? Y diferentes servicios, ¿no? Un servicio de maquila podría ser también. Ahí ahora se viene la época de verano, ¿no? Ahora se viene la época de verano, ¿no? El consumo de agua, ¿no? Va a aumentar, ¿no? Hay varias personas, ¿no? Que desean sacar su producto de agua de mesa envasada y van a las empresas, ¿no? Que tienen la maquinaria, ¿no? La maquinaria establecida para poder hacer el servicio de maquila, ¿no? Y así poder vender a los clientes. Siempre hay los responsables del proceso. Estos están que ingresan. Ya. Estoy admitiéndolos. Ya siempre hay, ¿no? Los responsables del proceso, ¿no? Que justamente, ¿no? Se van a encargar, ¿no? De controlar, ¿no? Que todo el proceso, ¿no? Ocurra adecuadamente. Se van a encargar, ¿no? De dar los medios y recursos, ¿no? Necesarios para que el proceso pueda, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Llevarse a cabo, ¿no? Y acá hay, ¿no? Una palabrita interesante, ¿no? Feedback, ¿no? Feedback. Hay una retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación. Tanto para el lado de los proveedores, ¿no? Como para el lado de los clientes, ¿no? Los proveedores y los clientes. Los grupos de interés también no son ajenos, ¿no? Un proceso, una planta de alimentos, ¿no? Los grupos de interés como la propia comunidad, ¿no? Los que, por ejemplo, nos regularizan, ¿no? Los que nos brindan, ¿no? Las facilidades para poder elaborar el proceso, ¿no? Vemos acá también, ¿no? Es otra imagen, ¿no? De una definición de proceso. Vemos acá, ¿no? La entrada de materias primas, ¿no? El recurso, disponibilidad de recursos, información. ¿Cómo realizamos, ¿no? El proceso? El know-how, ¿no? Tan valorado know-how. Siempre, ¿no? En todo proceso tenemos que tener indicadores de desempeño, ¿no? Los indicadores justamente son herramientas, ¿no? Que nos van a permitir que seguir, analizar y medir, ¿no? Yo soy biólogo, ¿no? Ustedes, ¿no? Están más en el campo de la ingeniería, ¿no? Entonces, todo lo que uno quiere estudiar, sí o sí tiene que medirlo, ¿no? Tiene que medirlo para poder saber cómo va cambiando durante el tiempo. Y finalmente se obtienen, ¿no? Las salidas, ¿no? Los productos o servicios. Muy bien, vamos a ver acá, ¿no? Continuamos aquí, ¿no? Mejora de procesos. 8 por... Miren acá. El proceso de mejora continua, ¿no? Es un enfoque sistemático, ¿no? Que se realiza, ¿no? Con el fin de lograr crecientes, importantes mejoras en procesos que proveen productos y servicios a los clientes, ¿no? A los clientes. El padre de la mejora continua, ¿no? Es el señor Edward Deming, ¿no? El señor Edward Deming, ¿no? Justamente, ¿no? Es el encargado, ¿no? Es el encargado de poner los primeros cimientos, ¿no? De la calidad total, ¿no? De la calidad total. Esto es como una pequeña introducción, ¿no? Para poder ver de lleno el proceso de producción, ¿no? Y aseguramiento de la calidad. Y también relacionarlo ahorita, ¿no? Con la partícula, ¿no? Que está haciendo ahorita mucho daño, ¿no? Tanto a la industria como a nuestras propias vidas, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID tiene también una importancia mencionarlo, ¿no? En la producción.
del agua de mesa envasada. Lo vemos acá, ¿no? Proceso de mejoramiento continuo, ¿no? Tenemos las entradas, ¿no? Y las salidas, ¿no? Entonces vemos que en las entradas tenemos las observaciones, hallazgos de auditoría, incumplimiento de objetivos, y tenemos acá, ¿no? Las salidas, ¿no? Tenemos siempre después, como bien sabrán, ¿no? Cuando uno realiza un proceso de producción, siempre va a haber, ¿no? Auditorías, ¿no? Y en esas auditorías, ¿no? Nos ponen observaciones o no conformidades, ¿no? Observaciones o no conformidades. Esas observaciones o no conformidades, ¿no? Van a ser, ¿no? Tratadas una solicitud de acción correctiva, ¿no? Para poder justamente, ¿no? Corregir, ¿no? Lo que se hizo mal y a la vez evitar que se vuelva a repetir, ¿no? Evitar que se vuelva a repetir. Acá vemos también, ¿no? Implementación de la solicitud de la acción preventiva, ¿no? Para que no se vuelva a repetir, ¿no? Eso que, ¿no? Que se hizo mal, ¿no? En el proceso de producción. Entonces, venimos aquí, miren. Aquí ya, ¿no? ¿Cuánto de agua, dice, ¿no? Hay disponible, ¿no? En nuestro planeta. Es importante mencionar, ¿no? De que, por ejemplo, si tenemos un vasito, el 97%, ¿no? Del volumen de ese vaso sería agua salada. ¿Presente en dónde? Presente en, ¿no? Los mares y océanos, ¿no? Y el 3%, ¿no? Sería solamente agua dulce, ¿no? Agua dulce. Miren, ¿no? Por eso hay que valorar bastante, ¿no? Bastante el agua dulce que tenemos, Chicos, disculpen, es que ahorita también están en clases, están mis hijitos en el colegio. Entonces, muy bien. Entonces vemos, ¿no? Que el 3% solamente es agua dulce, ¿no? El 3% solamente es agua dulce, ¿no? Y vemos que de ese 3%, vemos acá, ¿no? Miren. Ya está. Este cuadrito, ¿no? Una historia con final Ese feliz. 3%, solamente el 0.5%, ¿no? Está disponible para consumo humano. Por favor, si pueden apagar sus audios por ahí, por favor. El 0.5% está disponible, ¿no? Para el consumo humano, ¿no? Y el 2.5% está congelada en los glaciares, ¿no? Está congelada tanto, ¿no? En las cumbres de los nevados, ¿no? En el polo sur, ¿no? En el polo norte, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Hay poquísima agua, ¿no? Poquísima agua para consumo humano. Muy grandes son esas cajas. Todo el agua del planeta, ¿no? Se coloca en un balde, ¿no? Solamente una pequeña cucharita, imagínense, ¿no? Pequeñas cucharitas, ¿no? Sería la cantidad de agua potable, ¿no? Entonces, así como la esta diapositiva, ¿no? Nos permite valorar, ¿no? Valorar y ser responsables, ¿no? Con el consumo, ¿no? Del agua. Entonces vemos acá el ciclo del agua, ¿no? Vemos aquí el ciclo del agua. El proceso, ¿no? Por el cual, ¿no? El agua va a pasar, ¿no? De la Tierra a la atmósfera y luego nuevamente a la Tierra, ¿no? Vemos también que tenemos, ¿no? Agua subterránea, ¿no? Hay bastante agua subterránea, ¿no? Agua subterránea, que es importante mencionar que en la industria de agua de mesa, no todo el agua, ¿no? Que se usa como materia prima es agua proveniente, por ejemplo, de la tarjea, ¿no? Agua proveniente de las cuencas, ¿no? También se usa bastante agua subterránea, ¿no? Que con la tecnología actual tranquilamente se puede desalinizar, ¿no? Reducirle, ¿no? Las sales de calcio y magnesio, ¿no? Y tranquilamente pueden ingresar al proceso de producción. Es importante mencionar también, ¿no? Es importante mencionar. Entonces vemos acá, ¿no? La evaporación, ¿no? La transpiración, las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas de agua, ¿no? Ascienden, ¿no? Se forman las nubes y nuevamente precipita, ¿no? Precipita para nuevamente regresar a la Tierra, ¿no? Nuevamente regresar a la Tierra, ¿no? En partes altas, ¿no? Se congela, se forma la nieve, ¿no? Los glaciares, y también sirven como almacén de agua dulce, ¿no? Como almacén de agua dulce.
Entonces, ¿no? Yendo un poquito más, ¿no? A la parte, miren aquí, ¿no? De calidad. Es importante mencionar, ¿no? Que en el 2010, ¿no? Se aprueba el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, ¿no? Que justamente tiene estos parámetros, ¿no? Bacterias coliformes totales, Escherichia coli, bacterias heterótrofas, bacterias coliformes termotolerantes, ¿no? Larvas de mintos, ¿no? Los parásitos, virus, ¿no? Y organismos de vidas libres también, ¿no? Pero mucho más preciso para el proceso de producción es justamente, ¿no? Este documento, ¿no? Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, ¿no? En donde podemos ver, ¿no? Los agentes microbianos, ¿no? Las bacterias heterótrofas, la coliforme, las pseudomonas aeruginosa, ¿no? Por ejemplo. Y aquí vemos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Justamente, ¿no? De acuerdo a la categoría, ¿no? Una mayor categoría es mucho más peligroso, ¿no? Mucho más peligroso el microorganismo, ¿no? El microorganismo. Las bacterias heterótrofas se encuentran en una menor categoría, pero son, ¿no? Las que a veces se presentan con mayor frecuencia en una planta de producción. A veces las coliformes, pseudomonas aeruginosas, ¿no? Cuando hagas un análisis, ¿no? En la producción de tu agua de mesa, no va a haber, ¿no? No va a haber. Es bien difícil que aparezca, ¿no? Pero las bacterias heterótrofas sí, ¿no? Siempre, ¿no? Están presentes en, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Pero con medidas correctivas adecuadas se pueden eliminar, ¿no? Entonces vean acá, ¿no? Límites por milímetro, ¿no? Mínimo 10, máximo 100, ¿no? 100 unidades microbianas. Lo vemos aquí, ¿no? Aquí. Entonces, tratamientos para purificar el agua, ¿no? Los tratamientos para purificar el agua. Por ejemplo, si tenemos, ¿no? Sólidos en suspensión, ¿no? Se puede usar la clarificación. La clarificación podemos encontrar, ¿no? A la floculación, ¿no? A la sedimentación y a la filtración, ¿no? Como alternativas, ¿no? Para eliminar sólidos en suspensión. Si hablamos de microorganismos, ¿no? Microorganismos, seres vivos, ¿no? Tenemos que usar la esterilización, destilación, cloración, ozonización y radiación con rayos UV, ¿no? Pero también hay que tener, ¿no? Un poco de cuidado, ya que a la vez, ¿no? Si, podemos eliminar los microorganismos, pero también podemos, ¿no? Nosotros mismos hacernos daño, ¿no? Tener cuidado con, ¿no? Con estos agentes, ¿no? Agentes de tratamiento. Si queremos, ¿no? Justamente reducir, ¿no? La dureza, se usa la técnica de ablandamiento, ¿no? Si queremos, ¿no? Reducir las sales totales disueltas, la desmineralización. Entonces vemos aquí. Ya. Entonces estamos, ¿no? La clarificación, ¿no? La clarificación, por lo tanto, ¿no? Su fin es eliminar la materia orgánica, ¿no? Sólidos suspendidos, los que van a originar la turbidez, ¿no? Y el color, ¿no? Oscuro, el color pardo del agua, ¿no? El color pardo del agua. Por ejemplo, ¿no? La turbidez y el color, ¿no? Del agua básicamente son causados por partículas pequeñas, ¿no? Partículas coloidales, ¿no? Las partículas coloidales. Estas partículas coloidales, ¿no? Las tenemos que, ¿no? Reducir, ¿no? Eliminar con procesos de coagulación y floculación. Y vamos a ver esos procesos ahorita, ¿no? Entonces, la coagulación, miren, ¿no? La coagulación, ¿no? Por ejemplo, proceso de desestabilización química, ¿no? De las partículas coloidales, ¿no? Miren, acá tenemos una partícula coloidal, ¿no? Recuerden que no toda partícula está cargada, ¿no? Eléctricamente, ¿no? Tiene una carga eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Al agregar, ¿no? Miren, coagulantes químicos, ¿no? Y energía de mezclado, ¿no? Lo que se hace es que estos coloides, estas partículas en suspensión, ¿no? Reduzcan, ¿no? Reduzcan su radio propio, ¿no? De la carga que tienen y se unan, ¿no? Una con otra, ¿no? Y por lo tanto, luego ya viene, ¿no? La otra técnica. La floculación, ¿no? Es darle más energía cinética, ¿no? A esta masa coagulada, ¿no? ¿Para qué? Para hacer que
justamente, ¿no? Las pequeñas uniones que se han dado aumenten, ¿no? Aumenten, ¿no? Y pueda, ¿no? Pueda esto crecer, ¿no? Aumentar su masa y por lo tanto sedimentar con facilidad, ¿no? Entonces, la coagulación y la floculación, ¿no? Van de la mano, ¿no? Van de la mano para poder justamente, ¿no? Reducir la presencia de partículas coloidales, ¿no? En el agua. 100 metros cúbicos, ¿cuántos panes serán? Aquí vemos, 100, por favor, que todo su audio apaguen. Acá vemos, ¿no? Miren, una plantita, ¿no? Una planta básica, ¿no? De producción ¿Ah? de Monitalia, agua de mesa, ¿no? De producción de agua de mesa. Tenemos, ¿no? Un tanque de agua cruda, ¿no? Un tanque de materia prima, ¿no? Acá tenemos un presurizador con manómetro, ¿no? Le va a dar la presión necesaria a todo el sistema para que pueda funcionar. Número 3, tenemos un filtro de arena y carbón. Número 4, un filtro suavizador. Tenemos filtros pequeñitos, son filtros pulidores, ¿no? Filtros pulidores. Luego acá tenemos un sistema de ósmosis, ¿no? Que no es necesario, ojo, el sistema de ósmosis inversa no es necesario para todas las plantas de producción de agua de mesa, ¿no? Pero en el caso que uno le desee dar un sabor adecuado, pero no se le escucha por la otra bulla, por favor. Es Raúl Nújar, creo que... A ver. Ya. Raúl Nújar, Raúl, por favor, ¿puedes apagar tu audio? Esperen, vamos Gracias. Ya lo apago. Entonces, ¿no? Vemos acá, ¿no? Que el sistema de ósmosis inversa, ¿no? Como les mencionaba, no es necesario para producir agua de mesa, ¿no? Pero en algunos casos, ¿no? Va a permitir dar sabor al producto final, ¿no? Ya que va a reducir, ¿no? La cantidad de sólidos disueltos, ¿no? Y va a poder obtenerse, ¿no? Un agua, ¿no? Con un sabor característico, ¿no? Con un sabor característico. No es necesario. En la molina, por ejemplo, ¿no? Sí se tiene, ¿no? El sistema de ósmosis, ¿no? Es bien delicado, ¿no? Es bien caro este sistema, pero repito, ¿no? Si en un futuro, ¿no? Desean emprender un negocio de producción de agua de mesa envasada, no es necesario tenerlo, ¿no? No es necesario tenerlo. ¿Por qué? Porque primeramente este equipito, ¿no? Te encarece el costo de producción, ¿no? Te encarece el costo de producción. Luego tenemos acá un tanque de producto final, ¿no? En donde está conectado, ¿no? Un sistema también, ¿no? De esterilización, ¿no? Que es la lámpara de rayos UV, ¿no? Y un productor de ozono, ¿no? Lámparas de rayo UV y producción de ozono son muy importantes para poder obtener, ¿no? Un agua de calidad. Que se complementan también con esto, ¿no? Con los filtros pulidores. Luego vemos aquí, ¿no? El área de lavado y aparte el área de llenado. Obviamente que de acá el producto final, ¿no? Se conectaría con el área de llenado, ¿no? Este sería el área de lavado, ¿no? Separado, ¿no? Separó el área principal, en donde reutilizaríamos los bidones de agua de mesa, ¿no? Pero ahora vamos a hablar acerca del reutilizo, ¿no? La reutilización de estos bidones, ¿no? También hay que tener un poco de cuidado. Entonces, el sistema hidroneumático, ¿no? El sistema hidroneumático, que si vemos nuestro dibujito, ¿no? Estaría aquí, ¿no? Este motorcito va a dar, o va a ser responsable de darle la presión constante a todo el sistema, ¿no? Es decir, la fuerza, ¿no? Necesaria para que el agua pueda recorrer, ¿no? Miren, todo este trayecto es largo, ¿no? Todo este trayecto que es largo. Y hay algo importante para mencionar aquí, ¿no? Es importante siempre, ¿no? Trabajar, miren, con un tanque, ¿no? De agua cruda. En la agraria teníamos 3 tanques, ¿no? Uno era de 12 metros cúbicos, el otro de 12 metros cúbicos y uno de 10 metros. Continuamos. Gracias. Permitirme compartir las diapositivas. Ya. Entonces, siguen ingresando los chicos, emitiéndolos un rato. Ya. Entonces, vemos aquí, ¿no? Justamente, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Que les puedo
compartir, ¿no? Es justamente la importancia, ¿no? De siempre tener este tanque de acá, ¿no? Tanque de agua cruda, ¿no? Ya que imagínense que estamos trabajando directamente. Chicos, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, chicos? Me dicen. Sí, sí, se le escucha. Bien, siga más, gracias. Ya, ok. Entonces, miren, ¿no? Por esa la importancia, ¿no? De tener un tanque, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabajamos directamente, ¿no? Con la red pública de agua, ¿qué sucede si, por ejemplo, no hay un corte de agua, ¿no? Al haber un corte de agua, ¿no? Este motorcito, ¿no? Va a absorber agua, pero en ese caso, imagínate, no hay agua, va a absorber aire, ¿no? Al absorber aire, ¿no? Al absorber partículas, ¿no? De la tubería, puede tranquilamente malograr todos nuestros equipos, ¿no? No son equipos baratos, no son equipos caros, ¿no? Pasan aproximadamente 70.000 soles, ¿no? O 60.000 soles en conjunto, ¿no? Entonces, hay que tener siempre presente, ¿no? Trabajar con un tanque de agua cruda, ¿no? Como un tanque de almacenamiento de la materia prima, ¿no? Un tanque de almacenamiento de la materia prima. Entonces, vemos aquí. Aparte, ¿no? Tenemos, ¿no? Nuestro tanque de sedimentación, ¿no? En nuestro tanque de sedimentación, ¿no? Como su propio nombre lo dice, va a encargarse, ¿no? De hacer que precipite, ¿no? Hacer que sedimente, ¿no? Las partículas grandes, ¿no? Los sólidos grandes, ¿no? Presentes en el agua que está ingresando. Si hacemos, por ejemplo, acá, ¿no? Siempre vamos a tener manómetros, ¿no? Unidos a diversas partes de los equipos, ¿no? Para así garantizar, ¿no? Que la presión sea la correcta, ¿no? La presión de funcionamiento sea la correcta. Y aparte acá, ¿no? Trabajar con estos tanques de cimentación es bien sencillo, ¿no? Solamente apretar ahí, por ejemplo, apretar el botón de aquí, ¿no? Este botón de acá, ¿no? Que tiene un símbolo de reciclado, ¿no? Se apretaba y automáticamente empezaba a funcionar, ¿no? Empezaba a funcionar. También se podía, ¿no? Hacer un autolavado, ¿no? A este tanque, que lo recomendable era hacerlo una vez al mes, ¿no? Era hacerlo una vez al mes. El tanque de sedimentación está formado, ¿no? Por partículas de arena, ¿no? Partículas de arena bien finas, ¿no? Bien sólidas, que justamente van a servir como filtro, ¿no? Servir como filtro para poder, ¿no? Retener, repito, ¿no? Los sólidos disueltos en el agua, ¿no? Que ingresa a nuestro proceso de producción. Vemos aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos, un ratito están ingresando, podemos ver, ¿no? Miren, ¿no? Vemos diferentes, acá hay tamaños en micras, ¿no? Miren, micrómetros, ¿no? Micras. Diferentes, ¿no? Partículas que están presentes, ¿no? Que pueden estar presentes, ¿no? En el agua, ¿no? En el agua que puede ingresar a nuestra planta de producción. Y las tecnologías adecuadas, ¿no? Para justamente filtrar, ¿no? Filtrar dichas partículas. Si hablamos de las bacterias, ¿no? Recuerden que las bacterias se miden en micras, ¿no? En micrómetros, ¿no? Una micra, estamos hablando de 1 metro dividido entre 1.000.000, ¿no? 10 a la menos 6 metros es una micra, ¿no? Pero si hablamos de virus, chicos, los virus se miden en micras o en nanómetros. En nanómetros, ¿no? Los virus son más pequeños todavía, ¿no? Son más pequeños que las bacterias, ¿no? Ahora, lo que sí puede, ¿no? Lo que sí puede retener, ¿no? El virus podría ser un proceso de ósmosis inversa, ¿no? Que también se conoce como ultrafiltración, ¿no? Proceso de ósmosis inversa o ultrafiltración, ¿no? En ese caso sí se puede retener virus, ¿no? Virus. Y también iones metálicos, es decir, presencia de metales pesados, ¿no? Recuerden que para poder, ¿no? Obtener un registro sanitario, ¿no? De tu producto, ¿no? De agua de mesa, te piden varios análisis, ¿no? Dentro de los cuales también se hace análisis de metales pesados, ¿no? De metales pesados. Esto se podría aplicar, por ejemplo, ¿no? Para, imagínense, una comunidad, ¿no? Que quiere producir agua de mesa, ¿no? Que de la sierra, ¿no? Que, por ejemplo, haya habido, ¿no? Antecedentes de minería, ¿no? Por ahí, entonces, el sistema de ósmosis inversa sí les ayudaría, ¿no? ¿Para qué? Para retener, ¿no? Metales pesados presentes en ese agua de materia prima. Vemos aquí. Están ingresando un ratito. Ya. Un ratito, disculpen.
Ahora tenemos un tanque también, ¿no? De carbón activado, ¿no? Teníamos allá en nuestra planta de producción, ¿no? Un tanque de sedimentación y aparte también un tanque de carbón activado, ¿no? Este tanque de carbón activado, ¿no? El fin principal de este tanque de carbón activado es retener, ¿no? El cloro. Retener el cloro, ¿no? Presente en el agua, ¿no? En el agua proveniente, en el agua como materia prima, ¿no? Recordemos que toda agua tratada, ¿no? Tiene presencia, ¿no? De hipoclorito de sodio, ¿no? De cloro. Por lo tanto, el carbón activado va a encargarse de retener, ¿no? Va a encargarse de retener justamente el cloro. Ahora, ¿por qué es tan importante, no? Porque si este cloro ingresa, si este cloro no es retenido, ¿no? En ese tanque de carbón activado, puede ingresar a los filtros. Y además también puede ingresar, ¿no? Si es que tienes un sistema de ósmosis inversa, a la ósmosis, ¿no? Y ahí sí habría un problema bien, pero bien grave. Ya, chicos, disculpen un ratito. Ya, entonces, continuamos acá, ¿no? Vemos aquí, entonces, que el tanque de carbón activado va, ¿no? A encargarse de retener el cloro. Muy bien, entonces vamos a continuar aquí, ¿no? Miren, estos son los filtros pulidores. Estos filtros pulidores, es importante mencionar que donde nosotros trabajábamos, solamente teníamos 2 filtros pulidores pequeños, ¿no? Porque teníamos, ¿no? El sistema de ósmosis inversa y también además, ¿no? El sistema productor, ¿no? De ozono y además también teníamos, ¿no? Los rayos UV. Pero algunas empresas, ¿no? Algunas empresas que producen, no sé, 5.000, 10.000, ¿no? Bidones por día, ¿no? Entonces, básicamente trabajan con estos filtros pulidores, ¿no? Pueden tener hasta 7, 8 filtros pulidores, ¿no? Desde tamaños mayores hasta tamaños mínimos, ¿no? Tamaños mínimos, ¿no? Y de esa manera van a garantizar también la calidad, ¿no? Van a garantizar la calidad de su producto final, ¿no? Es importante mencionar también, ¿no? Que las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes, ¿no? Mayormente no trabajan con ósmosis, ¿no? Sino trabajan con estos filtros pulidores, ¿no? Tienen varios de estos filtros pulidores en toda su cadena de producción, ¿no? Para así garantizar la inocuidad, ¿no? De su producto final. Están hechos, ¿no? Básicamente de celulosa, ¿no? Es como si fuera un papel toalla, ¿no? Tiene la estructura de un papel toalla, ¿no? Pero están hechos de celulosa, ¿no? Y tenemos que cambiarlo, ¿no? Frecuentemente, ¿no? Se recomienda, ¿no? Cambiarlo al mes, ¿no? Al mes. Y como les dije, ¿no? Vemos acá la presencia de un manómetro, ¿no? El manómetro siempre es importante, ¿no? Para poder garantizar la presión constante en el sistema. Aquí también vemos, ¿no? Este cañito es para poder, ¿no? Recolectar muestras, ¿no? Y ver cómo estamos yendo durante el proceso, ¿no? Si es que queríamos recolectar una muestra aquí y ver cómo estábamos yendo, podíamos usar, ¿no? Esta salida de agua, ¿no? En esa etapa. Muy bien, ¿no? La famosa ósmosis inversa, ¿no? Vemos acá, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? En un sistema normal, ¿no? Recuerden que el sistema de ósmosis primeramente se da, ¿no? En todas nuestras células, ¿no? Todas nuestras células utilizan el sistema de ósmosis, ¿no? Para poder hacer transferencia de agua, ¿no? Tanto del interior al exterior como del exterior al interior, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Justamente la tecnología, ¿no? Ha usado, ¿no? Ese conocimiento para poder, ¿no? Para poder crear equipos, ¿no? Y vemos acá, siempre se tiene, ¿no? Una membrana semipermeable, ¿no? En el caso común, ¿no? El agua tendría que ir, ¿no? De un lugar de, ¿no? Menor concentración a un lugar de mayor concentración, ¿no? Para así poder equilibrar la concentración de solutos, ¿no? En ambos lados. Pero ¿qué sucede, no? En el caso de la ósmosis inversa, ¿no? En la ósmosis inversa, el agua, ¿no? El agua salada, ¿no? Miren, acá hay más concentración de soluto, más concentración de sales, de calcio y magnesio, pero el agua no va a venir de derecha a izquierda, sino el agua va a salir, ¿no? De izquierda a derecha, ese va a ser su camino, ¿no? ¿Por qué? Porque también se usa, ¿no? Ese sistema tiene un sistema de presión, ¿no? Presión que va a hacer que justamente el agua pueda atravesar esta membrana semipermeable, ¿no? Membrana semipermeable. Y no solamente, ¿no? Va a retener, ¿no? Va a retener no solamente sales de calcio y magnesio, sino también retiene, ¿no? Imagínate que tenemos recuerden que no todas las bacterias tienen el mismo tamaño, ¿no? La bacteria que produce la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, ¿no?
Justamente es una de las bacterias más pequeñas que existen, ¿no? Porque no tiene presencia de pared celular, solamente tiene membrana celular. Es pequeñísima, ¿no? Pequeñísima, ¿no? Entonces, esta podría ser tranquilamente retenida, ¿no? Retenida en esta membrana semipermeable, ¿no? Y luego, ¿no? Obtenemos el agua limpia, ¿no? El agua, ¿no? Producto de la ósmosis inversa, ¿no? Este sistema que vemos acá, ¿no? Lo encontramos justamente aquí, ¿no? En estos tanquecitos celestes que vemos en la parte de atrás, ¿no? Nosotros teníamos en nuestra planta, ¿no? Un sistema de ósmosis inversa con 2 tanques, ¿no? Y era carísimo, ¿no? Era carísimo. Conforme van aumentando los tanques, ¿no? El precio va subiendo, ¿no? Un sistema de ósmosis inversa, lo mínimo que te puede costar en el mercado, estamos hablando de $10.000, ¿no? A $12.000. Hasta un poco más todavía. Acá vemos, ¿no? Entonces, este era, ¿no? Filtración por ósmosis inversa, ¿no? Mayormente este es el equipo, ¿no? Entonces puede controlar, ¿no? El sabor del agua, ¿no? A través de la retención de sólidos disueltos, ¿no? Sales y minerales. Fabricado, ¿no? A partir, ¿no? Con acero inoxidable, ¿no? Incluyendo también la bomba de alta presión. Acá, ¿no? Sus medidas preventivas, se recomienda siempre un lavado químico. Su acción correctiva, ¿no? Cambio entre 2 años y medio a 3 años, ¿no? 2 años y medio a 3 años. Riesgo, soplo de las membranas semipermeables, ¿no? Justamente lo que les comentaba, ¿no? El ingreso, ¿no? El ingreso, por ejemplo, del agua clorada, ¿no? Que haya cantidad, concentración de cloro y hipoclorito de sodio, ¿no? Puede tranquilamente, ¿no? Malograr las membranas semipermeables, ¿no? Del sistema de ósmosis inversa. Bueno, lo que aparece, ¿no? Aquí es justamente, es producto, ¿no? De lo que, ¿no? Del trabajo que nosotros hicimos, ¿no? Del trabajo que nosotros hicimos. Validamos, ¿no? Nosotros validamos, se puede decir, estas acciones correctivas y medidas preventivas, ¿no? Para poder, ¿no? Desarrollar adecuadamente la producción, ¿no? En el lugar donde estábamos. La esterilización por rayos UV, ¿no? En la esterilización por rayos UV, ¿no? Tenemos justamente esta lámpara. Esta lámpara, ojo, que no es propia de la producción de agua de mesa, sino que también, ¿no? Se utiliza bastante en los supermercados, ¿no? Si uno va a un supermercado, por ejemplo, en el área de comidas, ¿no? En el patio de comidas, van a ver, ¿no? Justamente que estos tanques, ¿no? Están, ¿no? En los puestos de comida, ¿no? Garantizando así el ingreso de agua, ¿no? A la elaboración de los alimentos, ¿no? Es muy recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque los rayos UV, ¿no? Como sabemos, ¿no? Desintegran, ¿no? La pared celular, desintegran la membrana celular, ¿no? Tanto de bacterias, ¿no? En el caso de virus es un detalle, ahorita vamos a ver el caso de los virus, ¿no? Pero nos ayuda mucho, ¿no? Si es que alguna bacteria, ¿no? Ha atravesado, ¿no? Ha llegado a pasar todas esas etapas, ¿no? Antes, ¿no? Previamente explicadas, ¿no? Con los rayos UV ya absolutamente, ¿no? Se eliminarían, ¿no? Cualquier agente patógeno, ¿no? Perjudicial para la salud o también para el producto final, ¿no? Su acción correctiva es cambio al año de uso, ¿no? Cambio al año de uso. Mayormente nos dura 1 año, ¿no? Justamente el mismo día, ¿no? Que uno inicia, ¿no? Inicia la operación, ¿no? De tu planta, se recomienda tener, ¿no? Un filtro de rayos ultravioleta, ¿no? Y hay como un contador acá, ¿no? Hay un contador, en dígitos aparece, ¿no? 365, 364, así va reduciendo los días, ¿no? Hasta llegar a 0, ¿no? El mismo equipo te va a indicar, ¿no? El mismo equipo te va a indicar ¿no? Ya el momento en el que tienes que cambiarlo. Esto es importante, riesgo, que no cumpla su vida útil prendido, ¿no? Que no cumpla su vida útil prendido. ¿Por qué, no? Porque lo recomendable es que este equipo siempre esté prendido. Que este equipo siempre esté prendido, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que las bacterias, ¿no? Las bacterias, hablemos de bacterias, de virus todavía no. Las bacterias, ¿no? Su ciclo de vida es rápido, ¿no? Hay bacterias que se pueden reproducir cada 15 minutos, 20 minutos, ¿no? El solo hecho que no esté prendido, ¿no? Automáticamente puede darse, ¿no? La proliferación bacteriana, ¿no? La proliferación bacteriana. Imagínate que está apagado 12 horas, ¿no? En 12 horas, ¿cuántas generaciones de bacterias habría, no? Si es que se reproducen cada 20 minutos. Estamos hablando de 3 por 12, 36 generaciones de bacterias, ¿no? Estamos hablando de miles. Entonces, es importante por eso, ¿no? De que siempre esté prendido esto, ¿no? Siempre esté prendido. Vemos aquí, ¿no? ¿10 soles? Perdón.
la producción de ozono, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Que el ozono se produce de forma natural, ¿no? Forma natural, ¿no? En las alturas, ¿no? En la parte alta del planeta. Entonces vemos acá, ¿no? De manera natural, ¿no? Durante las tormentas, ¿no? Se producen descargas eléctricas de alto voltaje, ¿no? Bajo un paraje que van a romper las moléculas de O2, ¿no? Para romper una molécula de O2, sabemos que este es el oxígeno diatómico, ¿no? O2, ¿no? Al romperse, ¿no? En el oxígeno monoatómico es bien inestable, por lo tanto va a tenerse que unir rápidamente un O2, formando el ozono, ¿no? El O3. Ahora, ¿no? Este ozono 3 también, ¿no? No es que dure mucho tiempo, ¿no? Es inestable también, ¿no? Es inestable, ¿no? Por esa razón que cuando uno abre una botellita, ¿no? De agua de mesa que ha sido ozonizada, va a sentir, a pesar de que no sea, ¿no? Gasificada, ¿no? Cuando abren una botella de agua de mesa que no es gasificada, ¿no? Va a sentir como una especie de sonidito, ¿no? ¿Por qué? Porque el ozono, ¿no? Que estaba, que se produjo, perdón, ¿no? Y se ingresó, ¿no? Al producto final, ese ozono se va a convertir en oxígeno, ¿no? Y al abrir justamente, ¿no? Esa botella, ese oxígeno va a salir, ¿no? El ozono es bien inestable, ¿no? Pero a su vez, en ese poco tiempo, ¿no? De vida útil que tiene el ozono, ¿no? Es muy efectivo, ¿no? Elimina bastante la carga bacteriana, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Con el ozono, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el agua tratada se usa bastante, ¿no? Para la producción no solamente de agua de mesa, ¿no? Sino también para, por ejemplo, la producción de cerveza, ¿no? Para la producción de otros tipos, ¿no? De alimentos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el ozono, ¿no? Porque, por ejemplo, el ozono, su característica es, es oxidante, ¿no? Es oxidante, ¿no? Había un proyecto, ¿no? Un joven quería, ¿no? Esterilizar, ¿no? Jugo de naranja, aumentar el tiempo vía útil al jugo de naranja, ¿no? O a un jugo de arándano, ¿no? Usando ozono, ¿no? Pero se dio cuenta de que el ozono, ¿no? Oxida, ¿no? Y le quita, ¿no? Le reduce, ¿no? El tiempo de vida útil a su producto final, ¿no? Hay que tener cuidado con el ozono, ¿no? El ozono oxida. Entonces, artificialmente, dice el ozono, ¿no? Se produce con luz ultravioleta o por medio de descargas eléctricas de alto voltaje, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? Acá vemos el oxígeno, ¿no? Con alto voltaje de electricidad se convierte en ozono, ¿no? El ozono elimina los gérmenes, ¿no? Y luego vuelve a ser nuevamente oxígeno, ¿no? Es el proceso del ozono. Este oxígeno nuevamente puede, ¿no? Usarse, ¿no? Para formar ozono. Estos son los generadores de ozono, ¿no? En nuestra planta teníamos estos dos generadores de ozono, ¿no? Este generador de ozono era para el medio ambiente, ¿no? Y este generador de ozono, justamente acá había un pistoncito pequeño, esto iba directamente, ¿no? Al producto de agua final, ¿no? Entonces, también hay que considerar, ¿no? De que hay ahorita bastantes empresas, ¿no? A nivel de Lima, a nivel del Perú, ¿no? Que fabrican, ¿no? Y producen justamente estos generadores de ozono, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces también, ¿no? Uno puede, ¿no? Ver, ¿no? De que está produciendo ozono, ¿no? Pero no realmente en la cantidad que debería producirse, ¿no? Por esa razón siempre es bueno, ¿no? En el momento que uno emprenda, ¿no? Un negocio, ¿no? Un negocio de agua de mesa, ¿no? O un negocio en donde tenga, ¿no? Un generador de ozono, ¿no? Asegurarse de que la cantidad, la concentración de ozono, ¿no? Que está siendo, ¿no? Emitida o fabricada o elaborada en estos equipos, ¿no? Sea la adecuada, ¿no? Sea la adecuada, ¿no? Tiene que asegurarse eso. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, medidores de ozono, ¿no? Hay tanto digitales, ¿no? Como colorimétricos, ¿no? Digitales como colorimétricos, ¿no? Que se puede, ¿no? Se puede. Miren, una buena pregunta, ¿no? El ozono irrita a las personas, ¿no? Hay también un tipo de tratamiento, ¿no? Que las personas actualmente usan, ¿no? La ozonoterapia, ¿no? En cantidades adecuadas, no irrita, pero eso sí, ¿no? Si por ejemplo hay una fuga de ozono, ¿no? Hay una fuga de ozono en el ambiente de trabajo, ¿no? Y si ese ambiente de trabajo no cuenta con una campana extractora, ¿no? No cuenta con se puede decir un filtro, ¿no? Un filtro que permita, ¿no? Que el aire salga, ¿no? Del área de producción, ¿no? Puede haber un intercambio continuo de aire. Sí, en ese caso sí, ¿no? Puede dar tranquilamente hasta dolores de cabeza, ¿no?
Pero no es muy común que suceda eso, ¿no? No es muy común que suceda eso. Otros aspectos que influyen en la calidad de agua de mesa, ¿no? Vemos, por ejemplo, esto está prohibido, ¿no? No debería haber, ¿no? Ventilación, ¿no? En este caso, ¿no? Es diferente a un extractor, ¿no? Aire acondicionado no debe haber, porque recuerden que el aire acondicionado, ¿no? Expulsa aire, ¿no? Y por lo tanto, ese aire, ¿no? No es limpio, ¿no? No es limpio, ¿no? Podría tener filtros, sí, ¿no? Pero no es recomendable, ¿no? No es recomendable la presencia de la ventilación. Acá también, ¿no? Nuestro tanquecito. Este era el tanque, por ejemplo, les comento, ¿no? De producto final, ¿no? En este tanque de producto final hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces también, ¿no? Acá hay como una especie de boya, ¿no? En la parte de arriba, en donde, ¿no? Si el agua llega, ya automáticamente, ¿no? Esto avisa al sistema para que ya no siga aumentando más, ¿no? Siga aumentando más. Pero ¿qué sucede si ese agua, por ejemplo, si esa boya se malogra, ¿no? Se rompe, el agua va a subir, ¿no? Y se va a rebalsar, ¿no? Va a tener contacto con las partes de arriba, ¿no? Hay que tener también cuidado. Cuidado con eso, ¿no? Y siempre hay que hacerles un mantenimiento, ¿no? Preventivo, ¿no? Una buena limpieza. Otros aspectos también, ¿no? Podemos, ¿no? Considerar los pistones de llenado, ¿no? Por ejemplo, esto era para botellitas, ¿no? Y esto era para bidones, ¿no? De litros, ¿no? Bidones PET, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? A veces nos preocupa bastante desinfectar el pistón, ¿no? Pero miren la tubería que hay acá, ¿no? Hay que también siempre desinfectar esa tubería, ¿no? Porque ahí pueden crecer también, ¿no? Colonias de bacterias o colonias de hongos, ¿no? Pequeñitos. Recuerden que los hongos, ¿no? Les gusta mucho la humedad, ¿no? Están presentes donde hay bastante humedad. Vemos acá, ¿no? Los envases, ¿no? Hay diferentes tipos de envases, ¿no? Para poder producir agua de mesa, ¿no? Entonces, envases tanto de vidrio como de plástico, ¿no? Entonces, y bidones, por ejemplo, ¿no? Se usa el PET, ¿no? El PET, el polietilén-tereftalato, ¿no? Justamente cuando ustedes, ¿no? Si, ¿no? Algún día tienen la oportunidad de ir a alguna de estas empresas que venden los bidones, te muestran, ¿no? Estas son las resinas, ¿no? Las partículas pequeñas que las ponen normalmente ¿no? En bolsitas, así, te dicen, ¿no? Mira, de este material justamente vamos a elaborar el bidón, ¿no? Que usted desea, ¿no? O de este material o de este material, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de PET, ¿no? Diferentes tipos de PET. Entonces, el politén, ¿no? Polietilén tereftalato, ¿no? O tereftalato de polietileno, ¿no? Pertenece al grupo de los termoplásticos, ¿no? Termoplásticos. Se van a moldear cuando justamente, ¿no? Reciben calor, ¿no? Reciben calor. Y puede, ¿no? Se puede repetir ese ciclo infinitas veces, ¿no? Se caracteriza, ¿por qué? ¿No? Alta rigidez y dureza, ¿no? Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes, ¿no? Muy buenas características eléctricas y dieléctricas, baja absorción de humedad, alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie, ¿no? A la intemperie. Pero también, ¿qué agentes químicos, no? ¿Qué agentes químicos, no? Podría ser el cloro, claro, ¿no? Podría ser un desinfectante orgánico también, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué sucede si, imagínate, ¿no? Tú vendes, ¿no? Un bidón de agua de mesa, ¿no? A un cliente y este cliente lo lleva a un laboratorio, ¿no? Y al bidón le van a agregar, ¿no? Una sustancia química, ¿no? Muy corrosiva, no, no. Entonces, en ese momento, sí ya ese bidón ya no se podría usar, ¿no? No se podría usar. Porque recuerden, ¿no? De que el mejor envase para un alimento es el vidrio, ¿no? El vidrio. Porque si se podría ver con un, ¿no? Microscopio, ¿no? No óptico, ¿no? Un microscopio mucho más fino, ¿no? Mucho más fino que el microscopio electrónico, ¿no? Más moderno, se podría ver, ¿no? De que el vidrio, ¿no? El vidrio presenta poros, claro que presenta poros, pero mínimos, ¿no? Pero si lo comparamos al plástico, el plástico presenta mucho más poros, ¿no? Mucho más poros presenta el plástico. El PET también, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Si es que ya se tiene la trazabilidad, ¿no? O se sabe de que este bidón ha sido sometido a compuestos químicos, ¿no? Muy dañinos, entonces es mejor retirarlo, ¿no? Es mejor retirarlo de su uso. Las tapas, ¿no? Las tapas, por ejemplo, ¿no? Hace años eran tapas así grandes, ¿no? Anchas, ¿no? Altas. Pero ahora se reduce, ¿no? Lo que se conoce como short fitness, ¿no? El modelo short fitness, ¿no? Son tapas que usan, ¿no? Menos cantidad de plástico para su elaboración y de una u otra forma también contribuyen, ¿no? Al cuidado del medio ambiente. Aquí, ¿no? Podemos ver, miren, ¿no? Muestreo microbiológico en el agua, ¿no? Como les dije, aquí está mayormente nuestros heterótrofos, ¿no? Nuestras coliformes están acá, ¿no? Por categoría 5, categoría 6, ¿no? Los heterótrofos están considerados dentro de la categoría 3, ¿no?
sin riesgo directo, ¿no? Contaminación general, vida útil, alteración, ¿no? O usando agentes desinfectantes adecuados, ¿no? Y haciéndole una limpieza, ¿no? Continua, ¿no? A la planta de producción, ¿no? A todas las tuberías, se puede tranquilamente, ¿no? Se puede tranquilamente evitar la presencia de los heterótrofos, ¿no? Que casi siempre van a ser, ¿no? El agente biológico que más, ¿no? Que más se presente en las plantas de producción de agua envasada. Y también es importante la calibración, ¿no? La calibración, ¿no? Porque la calibración justamente, ¿no? Es comparar, ¿no? Lo que indica mi instrumento, ¿no? Con un valor de referencia, ¿no? Un valor de referencia, ¿no? ¿Dado por quién? Por un documento llamado patrón, ¿no? Este documento se llama patrón. Y obviamente, ¿no? Si yo calibro, ¿no? Un equipo que yo uso, ese equipo, ¿no? Es el resultado, lo voy a recibir en un certificado de calibración, ¿no? En un certificado de calibración. Entonces, vemos aquí también, ¿no? Quería compartir con ustedes también, ¿no? Ahorita justamente lo que está afectando mucho, ¿no? Tanto a los productos, ¿no? Tanto a los procesos, ¿no? En la industria alimentaria como casi en nuestra vida, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID. Entonces, podemos ver acá, miren, buena pregunta, ¿no? Una consulta, el INACAL no solo certifica. El INACAL también tiene su área de metrología. Tengo entendido que sí calibraba, pero eso sí se limita, ¿no? Se limita. En cambio, hay otros, ¿no? Hay otros laboratorios acreditados, ¿no? Antinacal, que tienen, se puede decir, una oferta mucho más amplia, ¿no? Una oferta mucho más amplia. Entonces, miren acá, ¿no? Acá, ¿no? Miren, es importante, ¿no? Mencionar, esto es, ¿no? Los agentes microbianos, ¿no? Miren, ¿no? Gotas de más de 5 micras, ¿no? Es importante mencionar, chicos, ¿no? Que si nosotros estamos hablando, ¿no? Acerca de el virus, ¿no? El coronavirus, importante mencionar que una persona, ¿no? Por ejemplo, si estornuda, ¿no? Si estornuda, ¿no? Expulsa aproximadamente, ¿no? Miren, ¿no? Entre 18.000 y 20.000, ¿no? Partículas, ¿no? Partículas en un estornudo. Imagínense, ¿no? Entonces, es bastante, ¿no? Por lo tanto, ahora, ¿no? Ahora, ¿no? En la situación en la que nos encontramos, ¿no? Si antes se consideraban, ¿no? Si antes se consideraban, ¿no? Las características, ¿no? Las formas, ¿no? De prevenir, ¿no? De prevenir quizá una ETA, ¿no? Ahora tienen que ser mucho más rígidas, ¿no? Mucho más rígidas, por justamente, ¿no? Porque nos encontramos con la presencia del COVID, ¿no? Con la presencia del COVID. Entonces vemos aquí también, miren, ¿no? Esto quería compartir con ustedes, ¿no? Acá han hecho bastantes estudios, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Dice, ¿no? 2 meters enough for social distancing. Miren acá, ¿no? 2 metros, ¿no? Suficiente para el distanciamiento social, ¿no? Los investigadores del MIT dicen, ¿no? Miren, ¿no? Acá. Las gotas, ¿no? Las gotas ¿no? Del coronavirus se pueden pueden viajar más de 8 metros, ¿no? Imagínense, ¿no? Es bastante, ¿no? De 7 a 8 metros, ¿no? Aquí, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos ¿no? Medios de contagio, ¿no? Directos, por ejemplo, ¿no? Es transmitido, ¿no? Directamente por la tos o el estornudo, ¿no? Las partículas justamente del COVID, ¿no? Ingresan por la nariz, la boca y los ojos, ¿no? Es mejor, ¿no? Mencionarlas como partículas, ¿no? Porque recuerden que los virus, ¿no? Si comparamos con las bacterias, ¿no? Los virus no son al 100% seres vivos, ¿no? Sino que actúan, ¿no? Como seres inertes, ¿no? Cuando están en el medio ambiente, ¿no? Pero cuando ingresan a nuestras células recién, ¿no? Utilizan toda la maquinaria de nuestra célula, ¿no? Para poder reproducir su ADN o su ARN, ¿no? Su único fin, ¿no? Reproducir su ARN, su ADN, perpetuarse en el tiempo, ¿no? Utilizando, ¿qué? La maquinaria, ¿no? La maquinaria de la célula, ¿no? Huésped, ¿no? En el caso si son parásitos, ¿no? El virus sí podría ser considerado un parásito, ¿no? Pero ser vivo al 100% no. Entonces miren acá, ¿no? Indirectos, por ejemplo, ¿no? Si no se tose, ¿no? O estornuda directamente sobre una persona o sobre un ambiente, ¿no? ¿Qué sucede, no?
va a quedar, ¿no? Las partículas, ¿no? Del virus, ¿no? En la superficie, ¿no? Si una persona toca esas partículas, tranquilamente también se puede contagiar, ¿no? Se puede contagiar. Acá no hay varios virus, ¿no? Hay bastantes virus, ¿no? Que son asociados a los alimentos, ¿no? Tenemos el adenovirus, retrovirus, lectivirus, etcétera, ¿no? Justamente ese material les voy a enviar, ¿no? Para que lo puedan tener también, ¿no? Quería centrarme aquí, ¿no? Miren, la evolución, por ejemplo, ¿no? De los, ¿no? De la familia del COVID, ¿no? La familia del COVID. Acá he puesto, por ejemplo, ¿no? El MERS, ¿no? El MERS, ¿no? Son las iniciales del síndrome respiratorio de Oriente Medio, ¿no? Se detectó en dónde, ¿no? En Arabia Saudita en el 2010, ¿no? Síntomas semejantes al COVID, ¿no? Síntomas semejantes al COVID. Ahora, es importante mencionar, ¿no? Que siempre los virus, ¿no? Los virus tienen, ¿no? Un hospedador ancestral, ¿no? Y luego ese hospedador ancestral, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ese hospedador ancestral va liberando esos virus, ¿no? De acuerdo al contacto que tiene, ¿no? Con el hombre, ¿no? Y poco a poco ese virus se va, ¿no? Adaptando, ¿no? Adaptando, ¿no? Se puede decir al cuerpo del hombre, ¿no? Al cuerpo del hombre. Por ejemplo, ¿no? El Vibrio cholerae, ¿no? El que origina el cólera, ¿no? O la Salmonella typhi, ¿no? Solamente afectan, ¿no? A los humanos, ¿no? Hay algunos virus y algunas bacterias que solamente afectan, ¿no? A cierto grupo, ¿no? De especie viva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el MERS, no? Miren, el hospedador ancestral, ¿no? Justamente era el murciélago, ¿no? El murciélago. Un hospedador intermedio, ¿quién era, no? Era, ¿no? Los dromedarios, ¿no? Los camellos, ¿no? Pero es importante mencionar que el hombre, ¿no? ¿Cómo contrajo? Miren, ¿eh? ¿Cómo contrajo, no? El MERS, ¿no? ¿Cómo contrajo este coronavirus, ¿no? El MERS. Si el hospedador ancestral era el murciélago, ¿no? Del murciélago pasó al dromedario, ¿no? Al camello. Y ojo que en Medio Oriente, ¿no? Los camellos no solamente son usados para transporte, sino que también, ¿no? Se consume, ¿no? La leche de camello, ¿no? En algunos casos se consume la leche de camello, ¿no? Entonces, a través, ¿no? Del consumo, ¿no? Directo, ¿no? O indirecto, ¿no? De los productos del camello, ¿no? El hombre pudo, ¿no? Pudo también, ¿no? Adquirir, se puede decir, ¿no? Este MERS. Y es importante mencionar también de que cuando un virus llega a una nueva especie viva, ¿no? El virus tiene que adaptarse, ¿no? Entonces ya han investigado, ¿no? Y se calcula que entre 50 y 60 años, ¿no? Dura ese proceso de adaptación, ¿no? Ese proceso de adaptación del virus, por ejemplo, al hombre, ¿no? Luego pasamos, ¿no? Por el SARS, ¿no? El SARS, ¿no? Síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Neumonía muy grave, ¿no? Con una elevada capacidad patogénica y letalidad, ¿no? Bien parecido, ¿no? Bien parecido a lo que, ¿no? Estamos viendo ahora. Pero miren, ¿no? Desde el 2002, noviembre del 2002 hasta junio del 2003, solamente, ¿no? Si comparamos estos casos, ¿no? 8.422 casos, 916 defunciones, es, ¿no? Poquísimo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es poco. Y finalmente pasamos, ¿no? Al COVID, ¿no? Miren el COVID, el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, justamente la cepa podría haberse separado, ¿no? De los coronavirus del murciélago, ¿no? Y haber trajinado, ¿no? Trajinado entre serpientes, humanos, al menos durante 40 años, ¿no? Durante 40 años, ¿no? No es de que el virus haya aparecido recién en febrero o en marzo, no, no, sino de que ya ha estado poco a poco adaptándose, ¿no? Al sistema humano, ¿no? Al sistema humano, ¿no? Y ya, ¿no? En este momento empezó ya, se puede decir, ¿no? A tener más efectos, ¿no? Tener más efectos ¿no? En nuestra vida, ¿no? Y también en nuestro sistema inmune, ¿no? También en nuestro sistema inmune, ¿no? Muy bien, ¿no? Hombre puede ser contagio, ¿no? Animal a hombre, ¿no? Como el caso que vimos, ¿no? En los mercados, ¿no? Se recuerdan esas imágenes que veíamos en los mercados, ¿no? En donde estaban llenos, ¿no? De animales, ¿no? Animales exóticos, ¿no? En donde también las personas consumían la carne de ese animal exótico, ¿no? Y también en el contagio hombre-hombre, ¿no? Pero repito, ¿no? No es de que el virus, ¿no? Se haya recién contagiado en febrero, ¿no? Sino de que ya ha habido varios años de adaptación, ¿no? Del virus al ser humano, ¿no? Del virus al ser humano. Entonces, ¿no? Ahora, ¿no? Dice, manejo integrado de plagas, ¿no? Para el COVID, ¿no? El COVID-9. Entonces, toda empresa ya, ¿no?
sabe, ¿no? O sea, cuál es, ¿no? Se puede decir su lado positivo, ¿no? Y toda empresa también sabe, ¿no? Cuáles son sus deficiencias, ¿no? Entonces, cada organización, ¿no? Cada empresa tiene que establecer, ¿no? Una serie de acciones, ¿no? Basándose en el conocimiento del comportamiento del virus, es decir, asesorarse, ¿no? Asesorarse por personas, ¿no? Quizá microbiólogos, ¿no? Médicos, ¿no? Que sepan acerca, ¿no? Del comportamiento del virus, ¿no? Y a la vez también, ¿no? Trabajar, ¿no? Trabajar de la mano con, ¿no? Justamente los que conocen bastante, ¿no? Acerca de la planta de producción, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplito, miren, ¿no? Un ejemplo de, esta es la técnica de semáforo, ¿no? Por ejemplo, esta es una empresa, ¿no? Acá está el COVID, ¿no? Ya han hecho un diagnóstico, ¿no? En rojo significa que, ¿no? No es con esta diapositiva. Faltan, sí, unas diapositivas, dos nomás. Ya, entonces miren, por favor. Sigo diciendo, ya. Justamente, ¿no? Miren, en esta empresa, ¿no? Se puede ver, ¿no? De que en lo que era manejo clínico, médico, limpieza y desinfección, superficies de objetos, ¿no? Aislar, ¿no? Detectar, aislar casos sospechosos, ¿no? Estaban trabajándolo, ¿no? Y lo que sí estaban, ¿no? Cumpliendo, ¿no? Al 100% era, ¿no? Consumir alimentos de forma segura, ¿no? Evitar contacto físico, distanciamiento social, y dispensadores de gel, alcohol, ¿no? Técnica del semáforo, ¿no? La técnica del semáforo, ¿no? Donde en rojo ponen, ¿no? Lo que les falta, sus deficiencias, ¿no? En amarillo, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? De manera regular, y en verde lo que sí lo cumplen al 100%, ¿no? Al 100%. Muy bien, entonces vemos aquí, ¿no? Vemos aquí, acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Que empezó la pandemia nos han dicho la importancia, ¿no? Del agua con jabón, ¿no? La importancia del agua con jabón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, claro que sí, señor Campos. Entonces acá, ¿no? Vemos la importancia debido a que recordemos, ¿no? Que el virus, ¿no? Todo virus está, ¿no? Rodeado por una capa de lípidos, ¿no? Una capa lipídica. Y justamente, ¿no? La capa de lípidos, ¿no? La capa lipídica mayormente formada por fosfolípidos, ¿no? Es una molécula anfótera, ¿no? Es decir, tiene una cabeza hidrofílica, ¿no? Que es afín al agua, ¿no? Y una cola, ¿no? Hidrofóbica o hidrófoba, ¿no? Que es afín a los aceites y a la grasa, ¿no? Afín a los aceites y a la grasa, ¿no? Esto lo tiene el virus y esto también lo tiene el jabón, ¿no? Por lo tanto, ¿no? La parte hidrofílica, ¿no? Hidrofílica, ¿no? Que es afín al agua, ¿no? Del jabón, ¿no? Va a unirse, ¿no? Justamente con las corrientes de agua. La parte, ¿no? Hidrofóbica, ¿no? Que es afín a los aceites y a los lípidos, se va a unir con la parte, ¿no? Hidrofóbica de los lípidos que envuelven al virus, ¿no? Por esa razón, como una cadena, ¿no? Es como una cadena, ¿no? Que se une, ¿no? Y al haber corrientes de agua, van a poder arrastrar tanto, ¿no? A las moléculas anfóteras, ¿no? Del jabón, como a la parte lipídica, ¿no? Lipídica de los virus, ¿no? Parte lipídica de los virus. Vemos acá, ¿no? Las moléculas de agua se conectan, ¿no? Justamente, ¿no? Esta unión, y así de esa manera podemos, ¿no? Eliminar, ¿no? Eliminar a la carga viral, ¿no? Eliminar a la carga viral. Un ratito. Ya están ingresando. Muy bien, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? Algunas, ¿no? Concentraciones, ¿no? Concentraciones que se recomiendan, ¿no? Que se recomiendan, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer una, ¿no? Desinfección adecuada, ¿no? Óptima. Nos enfocamos en utensilios para alimentos y bebidas, ¿no? Nos recomienda de 250 a 500 partes por millón, ¿no? Y aparte también podemos ver, ¿no? Otras cantidades, ¿no? Cantidades, por ejemplo, pisos y paredes, ¿no? Posiblemente contaminados, ¿no? De 500 a 1000 partes por millón, ¿no? Esparcir con paño limpio, ¿no? Es lo recomendable. Si hablamos, por ejemplo, de utensilios para alimentos y bebidas, ¿no? Sumergir, ¿no? Unos minutos, ¿no? Unos minutos, aproximadamente 15 minutos, ¿no? Aproximadamente 15 minutos. Si, por ejemplo, estamos tratando también, ¿no? Con superficies vivas, ¿no? Hortalizas, frutos, ¿no? Que se consumen de manera directa, la cantidad, ¿no? De
de partes por millón tiene que reducir, ¿no? Porque o estudios, ¿no? Investigaciones de que el cloro, ¿no? Cuando tiene contacto con, ¿no? con materia orgánica, ¿no? El cloro cuando tiene contacto con materia orgánica, ¿no? Forma estos compuestos químicos conocidos como trialometanos, ¿no? Los trialometanos son tóxicos para la salud, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como les decía, ¿no? Los compuestos químicos, ¿no? Pueden tranquilamente, ¿no? Eliminar las bacterias, ¿no? Los microorganismos, los virus, pero si no los trabajamos de manera adecuada, ¿no? Con las cantidades correctas, ¿no? También nos podemos hacer daño nosotros, ¿no? Nos podemos hacer daño nosotros. Muy bien, sería parte de mi exposición. Muchas gracias por la atención prestada y estoy, ¿no? atento a las preguntas que, ¿no? que van a realizar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, soy el profesor Jorge Campos, yo voy a ser encargado de transmitir las preguntas al biólogo ponente. A ver, por favor, hagan sus preguntas. ¿Me escuchan? A ver, sí. Bien. Para formular una pregunta. A ver, diga usted, le escuchamos, ingeniera. Ya que estamos en ronda de preguntas, quiero aprovechar que tenemos la presencia del biólogo Álvaro, justamente porque él es biólogo, puede despejar dudas referente a microorganismos, él es el especialista. Entonces yo tenía la duda sobre el caso del virus. Los virus se sabe que viven en tejido vivo. Sin embargo, dado esta pandemia del COVID-19, se escucha y bueno, se dan estos casos, ¿no? De contagios por superficies inanimadas. Entonces yo le quisiera preguntar al biólogo, ¿por qué se mantiene cierto tiempo el virus en las superficies inanimadas? Si es de suponer que solo viven en tejido vivo, pero sin embargo también están presentes en superficies inanimadas, de acuerdo a las noticias que se dan, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, doctor Álvaro. Muchas gracias por la pregunta. Excelente pregunta y ahorita, ¿no? le vamos a dar respuesta. Lo que sucede es también que los virus, ¿no? aparte de tener su capa lipídica, ¿no? vemos acá este virus. Ojalá que se pueda ver, ¿no? Aparte de tener, ¿no? Recordemos que el virus está formado por ADN, ¿no? Luego el ADN está protegido por proteínas, ¿no? Que sus unidades son los capsómeros, ¿no? Entonces, esos capsómeros, ¿no? Se unen, ¿no? En una estructura que va a proteger al ADN, ¿no? Luego tenemos los lípidos y algunos virus, ¿no? Presentan, ¿no? Una cápsula que va a rodear justamente esto, ¿no? Es como si habláramos de esporas, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? De acuerdo con lo que, ¿no? Usted dice, claro, los virus, ¿no? Cuando tienen contacto con células vivas, ¿no? Cuando tienen contacto con células vivas, entonces lo que hacen es, se activan, ¿no? Se activan. Y hacen, ¿no? Que toda la maquinaria de la célula viva que han infectado trabaje con el único fin, que es ¿cuál? Reproducir, multiplicar este ADN o ARN, ¿no? Los virus son un tema, ¿no? muy estudiado, ¿no? por los microbiólogos, ¿no? porque hasta ahora no se descubre, ¿no? No se les puede clasificar, ¿no? O bien son seres vivos o bien no son seres vivos, ¿no? Por eso están en ese intermedio, ¿no? En ese limbo. Pero bueno, a mi parecer, ¿no? De acuerdo a mí, todo, ¿no? En el caso de partículas, si hablamos, ¿no? La partícula que tenga ADN, ¿no? ARN, tranquilamente puede evolucionar, ¿no? Y al evolucionar, ya dentro de una célula, ya se podría considerar como ser vivo, ¿no? Pero eso sí, ¿no? En el momento en el que está en una superficie está protegido, ¿no? Por su espora, ¿no? Por su cápsula, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Ahí puede mantenerse, ¿no? Hasta que, por ejemplo, una persona, imagínense, ¿no? Toca esa superficie con, ¿no? Una cantidad de virus, ¿no? Y luego se lleva su mano quizá, ¿no? A la boca, a la nariz, ¿no? Y ya en ese momento ya hay un contacto, ¿no? Del virus con los tejidos, ¿no? Por ejemplo, epiteliales, ¿no? De la nariz o epiteliales de la boca, ¿no? Entonces, eso podría ser, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. La alumna Thaisa Quiñones pregunta, si uno quisiese formar una empresa de agua potable, ¿usaría el agua cruda de caño
como materia prima? ¿O de dónde se obtendría la materia prima? Buena pregunta, buena pregunta. Por ejemplo, donde nosotros trabajábamos, ¿no? En la agraria, nosotros usábamos, ¿no? Como materia prima, agua, ¿no? Agua de la tubería, ¿no? Agua de Ceapal, que venía de Ceapal, ¿no? Pero eso sí, ¿no? Ahora toda planta, ¿no? De producción de agua de mesa cuenta con la tecnología adecuada, ¿no? Para poder garantizar que ese agua, ¿no? Que viene de la red pública, tranquilamente, ¿no? Pueda ser, ¿no? Se puede decir, ¿no? Desinfectada, ¿no? Inocua, y nos pueda dar un producto de calidad, ¿no? Lo que sí podría, ¿no? Agregar más es de que en una planta de producción, por ejemplo, que, no sé, produce 20.000 o 30.000 botellas por día, si va a utilizar, ¿no? Agua de la red pública, ¿no? Agua de Ceapal o agua de caño, el costo de producción se va a encarecer demasiado, ¿no? Entonces, las empresas grandes que hacen, ¿no? Por ejemplo, usan agua de pozo, ¿no? El agua de pozo, pero es válido porque tiene la tecnología, ¿no? Adecuada, y la tecnología, ¿no? De última generación, para tranquilamente darle, ¿no? Todas las condiciones adecuadas a ese agua de pozo, ¿no? Y convertirla en un producto de alta calidad, ¿no? En un producto de alta calidad. Así es. Bien, gracias, biólogo. El docente Robert Flores pregunta, dice, una consulta sobre las calibraciones de equipos, ¿qué tiempo se deben hacerlas? Buena pregunta, ¿no? Las calibraciones de equipo también van a depender del uso que nosotros le demos al equipo, ¿no? Del uso que nosotros le demos al equipo. Por ejemplo, ¿no? Acá yo consideré, ¿no? El tema de calibración, ¿no? En el tema de calibración, porque en el tema, ¿no? Del agua de mesa, ¿no? Nosotros podríamos, ¿no? Calibrar quizá, ¿no? El equipo con el cual medíamos el ozono, ¿no? El equipo con el cual medíamos el ozono. No había tantos equipos que nosotros podíamos calibrar, ¿no? En la empresa de agua de mesa, ¿no? Yo lo consideré acá, ¿no? Porque es parte, ¿no? Es parte ¿no? De un tema que, ¿no? Se debe conocer, ¿no? Y se debe, ¿no? Manejar, ¿no? En el proceso de cualquier, ¿no? Producción de una planta de alimentos, ¿no? Pero la calibración tiene que ver, ¿no? Bastante con el uso, ¿no? Con el uso que uno, ¿no? Uno le dé al equipo, ¿no? Uno le dé al equipo. Bien, gracias. El alumno Alexis Pinedo pregunta, buenas tardes, ¿en nuestro país hay alguna empresa o universidad que hace un tratamiento para convertir el agua salada a agua para el consumo humano? Yo tengo entendido, ¿no? Yo tengo entendido que, por ejemplo, la Marina de Guerra estaba tratando, ¿no? El agua del mar para obtener, ¿no? Agua potable, ¿no? Y ser agua bebible, ¿no? En la universidad, ¿no? En la agraria se tenía, ¿no? Hasta el año 2018, de que actualmente me dedico, ¿no? Al 100% a la docencia, se tenía, ¿no? Como proyecto usar el agua, ¿no? De pozo de la Molina, ¿no? Recordemos de que la Molina, ¿no? Tiene bastante agua de pozo, ¿no? Bastante agua de pozo. Si por ejemplo, ¿no? Uno va a la Molina, el agua que uno, ¿no? Que obtiene en los servicios higiénicos, mayormente agua de pozo, ¿no? Agua de pozo. Entonces tenemos bastante agua de pozo, y se estaba, ¿no? Se tenía ese proyecto, ¿no? En mente, utilizar toda esa agua de pozo para poder producir, ¿no? Producir agua envasada, ¿no? Agua envasada. Pero ahora con el tema de la pandemia también, ¿no? Como sabrán, todo proceso, ¿no? Ha sido un poquito, ¿no? Ha sido un poco reducido, ¿no? Los procesos han sido un poquito estancados, se puede decir, ¿no? Los proyectos, los procesos, ¿no? Esperemos que mientras pase lo de la pandemia y, ¿no? Se pueda dar, ¿no? Se pueda llevar a cabo, ¿no? Esa idea que se tenía en la universidad, ¿no? Porque agua de pozo en la Molina hay bastante, ¿no? Y debería ser aprovechado al 100% para reducir los costos de producción, ¿no? Nuestra planta era entre pequeña y mediana, ¿no? Nuestra planta era entre pequeña y mediana, ¿no? Pero tenía un potencial grande, ¿no? Porque justamente, ¿no? La universidad, ¿no? Era la planta de producción de la universidad, ¿no? Entonces, esperemos que no pase la pandemia y se pueda, ¿no? Nuevamente enfocarse al 100% en la producción de agua de mesa. Bien, gracias, biólogo. La alumna Thaisa Quiñones pregunta, dice, si el ozono se usa como un agente de limpieza o desinfectante,
¿Este puede corroer los tanques de almacenamiento en acero inoxidable? Buena pregunta. Justamente ahí, ¿no? Tenemos que asegurarnos por eso qué cantidad de ozono está, ¿no? Se está generando en estos equipos, ¿no? En estos equipos generadores de ozono, ¿no? A veces, ¿no? Les comento, ¿no? O sea, lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Lo que sucedía era de que nosotros, ¿no? Sentíamos el olor a ozono, ¿no? Sentíamos el olor a ozono. Solo tiene un olor característico, ¿no? Pero lo que estaba pasando era que no se estaba produciendo de manera adecuada, ¿no? No se producía lo que, ¿no?, se indicaba para poder garantizar, ¿no?, nuestra agua de mesa, ¿no?, al 100%, ¿no? Entonces, como en nuestro caso, puede haber también el caso opuesto, ¿no?, de que se produzca demasiado. Si se produce demasiado, ¿qué sucede, no? Si se produce demasiado, entonces, ahí sí, ¿no?, el ozono podría ser ¿no? Podría ser perjudicial tanto para los equipos como para nosotros, ¿no? Complementando la pregunta de la señorita, justamente un joven explicó, ¿no? El ozono nos hace daño a nuestra salud. En condiciones adecuadas no, pero si por ejemplo, ¿no?, hay una fuga de ozono o se está demasiado produciendo el ozono en estos generadores, tranquilamente nos puede dar hasta vómitos y dolores de cabeza. Es peligroso, ¿no? Es peligroso. Recuerda que el ozono es un agente oxidante, ¿no? El ozono oxida. Y la mejor demostración en la industria alimentaria es, por ejemplo, lo que les comenté, ¿no? ¿No? Hubo ideas, ¿no?, de jóvenes que querían darle más vida útil, ¿no?, a su jugo de naranja, ¿no? Y resultó, ¿no?, oxidándose, ¿no?, cambiando de color mucho más rápido los jugos tanto de arándano como de naranja. Bien, gracias. Vamos a emitir 2 preguntas más, por favor. Bien, la alumna Elizabeth Osorio pregunta, ¿cómo puedo realizar la prueba de monitoreo de la calidad de agua en mi hogar? Mira, para hacer una prueba de monitoreo de la calidad de agua, se puede ir a un laboratorio, no tiene que ser acreditado, puede ser un laboratorio que no está acreditado, ¿no? Y llevas una muestra de agua, ¿no? Y ellos tranquilamente te pueden dar, ¿no?, el resultado, el certificado con todo lo que, ¿no?, tiene el agua, ¿no? Tiene el agua. De manera personal, lo que uno podría, ¿no?, tener es, ¿no?, un medidor quizá ¿no?, de color del hipoclorito de sodio, ¿no? Aparte también podría, ¿no? Yo creo que más vendría a ser, ¿no?, midiendo la cantidad de cloro que está presente en el agua, ¿no? Porque es importante mencionar que el cloro, ¿no? El cloro, ¿no?, se volatiliza rápido, ¿no? El cloro es muy sensible a la temperatura, ¿no?, muy sensible al calor, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no?, la mayoría, ¿no?, de personas en Lima, ¿no?, tienen tanques de agua, ¿no? Tienen tanques de agua. Entonces, ¿qué sucede, no? En verano, imagínate, ¿no?, unas altas temperaturas, ¿no? El cloro que está en ese tanque ¿no?, se va a volatilizar, ¿no? Y por lo tanto, si por ejemplo tú, ¿no?, tú abres el caño, tomas una muestra, ¿no?, mides la cantidad de cloro, va a salir cero, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha, ¿no?, volatilizado, ¿no?, en el tiempo que estaba almacenado en el tanque, ¿no? Pero si, por ejemplo, ¿no?, en el momento que está llegando, ¿no?, de la red pública, llegando de la red pública en la mañana, ¿no?, al tanque, ¿no?, ahí en ese momento uno puede medir y se va a dar cuenta de la cantidad de cloro que sí, ¿no?, realmente llega, ¿no? O sea, también influye eso, ¿no? También influye eso. Pero la calidad de agua, si uno quiere medirlo en un hogar, podría ser, ¿no?, por la presencia de cloro, ¿no? La presencia de cloro. No creo que podamos medir en la casa, ¿no?, la cantidad de microorganismos que tiene, ¿no? Porque para medir la cantidad de microorganismos que tiene se tienen que hacer pruebas, ¿no? Tienen que hacer pruebas, análisis, ¿no? Pruebas, análisis, ¿no?, que se hacen sí o sí en los laboratorios, ¿no? Bien, gracias, biólogo. Bueno, la alumna Thaisa Quiñones vuelve a preguntar, dice, ¿en qué sentido podríamos ocasionarnos daño al aplicar demasiada esterilización UV al agua? Porque lo mencionó, dice usted, al principio de la exposición. Sí, justamente al principio, ¿no?, de la exposición mencioné, en sí hice un énfasis en todos aquí, mire, vamos a ver. Aquí está, aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Destilación, cloración, ozonización y radiación con rayos UV, ¿no? En sí, aquí, ¿no?, hice un énfasis, ¿no?, en todas esas técnicas, ¿no? Pero con rayos UV quizá no haya
tanto daño, ¿no? Que, por ejemplo, con la cloración. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Si hablamos de rayos UV, es importante mencionar, ¿no? Que miren, también excelente pregunta, ¿no? Aquí está, ¿no? Mayormente el agua no se va a quedar acá, ¿no? Sino que el agua, ¿no? Sigue su camino, ¿no? El agua continúa, ¿no? Sigue un proceso, ¿no? Entonces el agua no se va a quedar acá, ¿no? Entonces, por esa razón que los rayos UV se aplican conforme el agua pasa y el agua sale, ¿no? Y se va a la otra etapa del proceso, ¿no? Más hacía énfasis, ¿no? Cuando dije que podía hacer daño para el cloro, ¿no? Porque el cloro sí ahorita es un problema grave, ¿no? En países asiáticos, por ejemplo, ¿no? En Corea, en Japón, ya no se usa mucho la lejía, ¿no? O el hipoclorito de sodio, o el clorox, ¿no? Como lo usamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué sucede acá, ¿no? En América, ¿no? Incluido Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos, hasta Chile, ¿no? O sea, todos usamos cloro, ¿no? Pero se ha demostrado de que el cloro, ¿no? El cloro es un problema, ¿no? Grave, ¿no? Porque el cloro forma trialometanos, ¿no? Cuando tiene contacto con las células, ¿no? Células de la piel, con materia orgánica, ¿no? Y los trialometanos son bien cancerígenos, ¿no? Son bien cancerígenos. Entonces, a veces hay personas, ¿no? que desconocen, ¿no? Y usan cloro sin guantes, ¿no? Es mucho peor todavía, ¿no? Si van a usar cloro, mejor es usarlo siempre con guantes, ¿no? De ahí las técnicas, ¿no? De las técnicas para desinfección, ¿no? El cloro, ¿no? Hacía énfasis más en el cloro, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque, ¿no? El cloro ya se ha demostrado, repito, ¿no? De que nos hace daño para la salud, ¿no? Nos hace daño para la salud, ¿no? Y también, ¿no? Veo había como unas propagandas antes, ya no salen ahora, ¿no? Pero yo me recuerdo que cuando era niño, ¿no? Salían y echaban, ¿no? Cucharas de lejía, ¿no? Al agua, ¿no? Y luego decían, ¿no? De que se podía desinfectar así, ¿no? Y uno podía consumirlo, ¿no? Entonces, no, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el cloro sí es muy dañino para la salud, ¿no? Eso sí está demostrado ya científicamente. El cloro hace daño a la salud. Bien, gracias. Vamos como finalizando la ronda de preguntas. El docente Robert Flores pregunta, ¿es verdad que el cloro se elimina a 50 grados centígrados? El cloro, por experiencia, ¿no? Propia, donde trabajábamos, a menos temperatura, el cloro se eliminaba. Por ejemplo, es bueno considerar que la agraria, ¿no? El verano en la agraria, en la Molina, ¿no? Es un verano muy, ¿no? Con una temperatura bien elevada, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿no? Hicimos pruebas, ¿no? En tanques pequeños, ¿no? Y vimos que, a ver, la temperatura había sido cuando 30, 32 grados. Hacíamos mediciones, ¿no? Del agua que obteníamos ahí después de unas 4 o 5 horas, ¿no? Hasta menos, y ya no teníamos ningún resultado de cloro, ¿no? Ningún resultado de cloro. Hasta con menos temperatura, ¿no? Hemos podido ver de qué, ¿no? El cloro se volatilizaba. Bien, muchas gracias por las preguntas a todos los que han participado. Enseguida... Disculpe, ingeniero, quería preguntarle sobre el COVID. ¿Puedo preguntar? Ya, adelante, bueno, nos va a emitir Muy bueno. Bueno, yo soy del Manuel Arévalo Cáceres. Una consulta. Quería saber sobre el COVID-19, que científicamente algunos científicos dicen que el COVID-19 está en el aire, pero si el COVID-19 es tipo una corona y es pesante, ¿cómo va a estar en el aire? Yo creo que está en la superficie, no en el aire, porque si estaría en el aire, bueno, no sé, eso quiero que me explique porque yo tengo debate con mis compañeros en el trabajo. Y como es biólogo, quiero que me explique, por favor. Gracias. Claro, ya de nada, gracias también por su pregunta. No, claro, ¿no? El COVID, ¿no? Justamente tiene como una forma de coronita, ¿no? Una forma de coronita, ¿no? Exacto. Pero es importante mencionar de que estamos hablando de partículas bien pequeñitas, ¿no? De nanómetros, ¿no? Nanómetros. Es decir, 1 metro lo dividimos entre 1.000 millones de partes, imagínense, ¿no? 1 metro entre 1.000 millones de partes. O si no, 1 milímetro, miren, 1 milímetro de su reglita, lo medimos, ¿no? Entre 1 millón de partes. Imaginan esa cantidad, es pequeñito, ¿no? Es pequeñito. Ese tamaño son, ¿no? Los virus, ¿no? Son los virus de ese tamaño, ¿no? Y por lo tanto, si estamos hablando, ¿no? A esos tamaños, ¿no? Recuerden de que, ¿no? Pueden estar también, ¿no? En el aire, ¿no? Pueden estar en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que apliquemos la química, ¿no?
porque cuando la partícula es mucho más pequeña, imagínense, ¿no? Tipo un átomo así, bien pequeña, ya hasta la masa, ¿no? Y ya no se ve, ¿no? Afectada quizá por la gravedad, ¿no? Ya puede también, ¿no? Estar presentes en el aire. Pero sí, ¿no? Sí, el virus sí está presente en el aire, ¿no? El virus está presente en el aire. Por esa razón, siempre es bueno usar, ¿no? Nuestra mascarilla, ¿no? Nuestra mascarilla y nuestro protector facial, ¿no? Nuestro protector facial. ¿Me escuchan? Sí, gracias. En realidad, muchas gracias, biólogo, por la ponencia y por haber resuelto todas estas preguntas e inquietudes de todos los participantes a esta actividad. Bien, entonces enseguida, por favor, quisiera pedir las palabras de la licenciada Nélida Millones Rivales, por favor, docente nombrada de la institución Manuel Arévalo Cáceres. Le doy pase a la licenciada Nélida. Jorge no se encuentra, prosigue más. Ya, muy bien, disculpen, no se encuentra la licenciada Nélida, se encontrará la ingeniera Gladys Acuña para las palabras correspondientes y como dando finalización de las actividades de ponencias de hoy día. Sí, buenas tardes nuevamente. En realidad, el día de hoy hemos tenido una grata intervención del biólogo Álvaro y hemos aprendido mucho de la experiencia que tiene él. Y desde ya le doy mi agradecimiento y ojalá sea un invitado ya, por decir, permanente en nuestras jornadas científicas. Ya, muchas gracias, don Álvaro. Y por otro lado, bueno, ya hemos concluido la segunda ponencia y por lo tanto doy por finalizada la jornada científica de industrias alimentarias de la Semana Técnica 2020 en el marco del 28º aniversario del Instituto Manuel Arévalo Cáceres. Y en la noche continúan otras ponencias y se les invita también a los estudiantes del turno diurno que puedan participar. Pero por otro lado, de no poder hacerlo, acá damos por finalizado este ciclo de conferencias turno diurno. Muchas gracias a los docentes participantes, a los estudiantes y ojalá hayan aprovechado al máximo estas conferencias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniera. El biólogo Álvaro nos